para tener una plática un tanto más laxa, menos formal, ¿verdad? Porque pongan atención y tomen notas para que con respeto meditemos en estas cosas que en 45, 50 minutos es casi imposible abarcar con cierta contundencia los temas que salen en estos pasajes. Generalmente decimos que es un pequeño paso para que nos abra, perdón, el interés y el deseo de seguir investigando, ¿verdad? Porque no podemos en un pequeño corto de tiempo hablar de todo lo que esto representa. La semana pasada vimos la tentación de Jesús y la manera en que Jesús, nuestro Señor, sale airoso, dejándonos un ejemplo para salir adelante de las tentaciones. En esta tarde vamos a mirar la segunda parte del capítulo que narra cuando Jesús ya sale de las tentaciones, ya comienza su ministerio aquí en la tierra, comienza ya de manera puntual, formal, su ministerio y el capítulo 4 tiene varios tópicos que yo quiero en esta tarde dividirlo en 4 por cuestión de tiempo. Fíjese que en primer lugar vamos a mirar el cumplimiento de las profecías de nuestro Señor Jesucristo. A través de todo el Nuevo Testamento o a través de todo el Evangelio, vamos a ir viendo cómo el Señor uno a uno va cumpliendo o se van cumpliendo las profecías antiguo testamentarias, cumpliéndola en la persona de Jesús, aún en los pequeños detalles, en los más pequeños detalles que son importantes a la hora de contrastarlo con la vida de Jesús, porque el único que podía cumplir todos las profecías veterotestamentarias era el Mesías. Si alguien decía que era el Mesías y no cumplía las profecías del Antiguo Testamento, por tal razón no era el Mesías, mis hermanos. Entonces, capítulo 4, verso 12 al verso 16, en primer lugar. Mateo, capítulo 4, versículo 12 al versículo 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En el Antiguo Testamento estaba la profecía de que el Mesías iba a tener participación en Galilea, y este cumplimiento profético Jesús lo lleva a cabo. Sin embargo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no comenzó su ministerio en Galilea. Desconozco, usted también desconoce, por qué Mateo comienza con el ministerio de Jesús en Galilea. Antes de que Jesús partiera hacia Galilea, hacia las regiones que dice la profecía, Zabulón, Neftalí, esas zonas de ahí, Jesús comenzó su ministerio en el sur, ¿verdad? Estos detalles no los dice Mateo, sin embargo, los vamos a ver para que los tengamos en cuenta. Juan capítulo 2, un texto muy conocido, donde uno va a ver que Jesús hace su primer milagro. Juan capítulo 2, dice ahí que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús. Entonces, Mateo se va directo a la parte norte de Galilea. Sin embargo, Juan nos dice que antes de que él fuese a hacer lo que vamos a ver después, las obras que él hizo, Jesús comenzó su ministerio en Caná.
capítulo 4 del mismo Evangelio de Juan, hermanos. Vamos a leer verso 1 y verso 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Juan no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Antes de lo que Mateo nos narra, Jesús ya había tenido su principio de ministerio, tanto en Caná, como en Jerusalén, ahí en Judea, donde había hecho ciertos milagros. Usted puede mirar un mapa y trazar un mapa, y le invito a que haga el siguiente ejercicio para su estudio personal, para entender un poco más el ministerio de Jesús. Jesús se está moviendo frecuentemente de norte a sur, de este a oeste, de arriba a abajo, va para allá, viene para acá, y le invito a que con tiempo haga un mapa de la región de todo Palestina, de Israel, y vaya siguiendo el ministerio de Jesús desde que comienza allá cuando sale de las aguas del Jordán, bautizado por Juan, y comienza su ministerio hasta la cruz del Calvario, hasta lo último, y usted va a ver qué riqueza geográfica va a tener. Porque fíjese una cosa que tenemos a veces, ¿verdad? Que conocemos los nombres donde Jesús hizo algunas cosas en su ministerio. Caná, ¿lo recordamos? ¿Recuerda usted allá en Nazaret? Luego en Decápolis, y luego más abajo, y luego por allá. Y a veces conocemos los nombres en nuestra mente, pero no los sabemos ubicar en el aspecto geográfico. Creo que la gran mayoría de ustedes sí, ¿verdad? Pero es importante, mis hermanos, que miremos en el mapa todas las cosas que hizo Jesús, dónde estuvo Jesús, qué milagro, qué sermón, qué enseñanza dio acá y qué enseñanza dio por allá. Mateo no dice algunas cosas que Jesús hizo antes de ir a cumplir la profecía que se plantea, que dice Isaías, ¿verdad? Jesús hizo unas cuantas cosas antes, allá en las bodas, allá en Caná de Galilea, aunque era Galilea, pero antes todavía había estado hablando, predicando en algunos lugares. Pero Mateo comienza directamente diciéndonos que Jesús inicia su ministerio dejando Nazaret, yéndose más al norte, a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, y camino hacia el norte en la misma área de Galilea. Quiero recordarle un pequeño detalle que usted sabe. Israel se dividía en 3 regiones importantes. Al sur estaba Judea, en el centro estaba Samaria y en el norte estaba Galilea. Aunque todas estas personas eran judíos, pero fíjese que estas 3 grandes regiones se dividían y se diferenciaban por cultura, por carácter, por estatus económico, por estatus intelectual, y la gente del sur era considerada más intelectual, la gente del centro en Samaria era considerada menos fiel, y la gente del norte en Galilea era considerado más rústicos, pero era una región mucho más productiva agrícolamente, en cuestión de pesca, porque ahí estaba el lago de Galilea, y había más recursos económicos. Es decir, cada una de las zonas tiene un componente riquísimo. Si usted se mete a estudiar la cultura, a lo que se dedicaba la gente de Galilea, ahí pasó una de las grandes cantidades de tiempo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Jesús hizo grandes cosas en Galilea. Ahí ocupó más la cantidad de tiempo de su ministerio. Dice el detalle que cuando Jesús, verso 12, oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Algunas cosas que estuve investigando es que al darse cuenta Jesús, recuerden ustedes que Juan está abriendo el camino para el Mesías.
400 años sin ley, perdón, sin profeta, hay un vacío espiritual en el pueblo. No había habido un profeta en muchos años. Juan está abriendo la brecha para que el mensaje del evangelio que venía detrás encontrase corazones ya preparados, que la semilla que se iba a sembrar, ya el arado de Juan ya hubiese pasado. Jesús se da cuenta de que Juan está preso, y ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús no se queda en el lugar diciendo, voy a esperarme a que las aguas se calmen. Mire lo que le pasó a Juan. A lo mejor me va a pasar a mí. Valientemente nuestro Señor se da cuenta de que Juan está preso y se encamina a Galilea, dando a entender que Juan puede estar preso, que la palabra no puede estar presa, que alguien tenía que hablar la palabra, que alguien tenía que, porque apenas Jesús está iniciando su ministerio. Se va a la región de Galilea, una región, dicen los que saben, que un poco más de 200 ciudades medianas, pequeñas y grandes había ahí en Galilea, 3 millones de personas aproximadamente, y Jesús va a Capernaum. Si usted ve en el mapa, no lo vea ahorita, por favor. Capernaum está más al norte todavía. Algunos creen que Jesús va a Capernaum porque ahí en Capernaum Pedro tenía casa, ¿verdad? Ahí dice que fue donde Jesús, en Mateo capítulo 9, dice que fue donde Jesús sanó a la suegra de Pedro. Ahí Pedro tenía su casa. Mateo también tenía su casa ahí vivía Mateo, ahí era la parte donde estaba Mateo. Y la importancia de Galilea en el ministerio de Jesús es de vital importancia. En Galilea se dan acontecimientos, como dije anteriormente, que le invito por favor, porque ahorita no tenemos el tiempo para detallar todas las cosas que se hicieron en Galilea. En Galilea se hizo la multiplicación de los panes cuando se dio de comer a 5,000 gente. En Galilea se dio el milagro de los vientos cuando Jesús dice a los vientos allá en el mar de Galilea, en el lago de Tiberíades, Jesús dice al viento, a la naturaleza, cálmate. Ahí se dan muchas cosas interesantísimas. Lo primero que vemos es la importancia de Galilea en el ministerio de Jesús. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 9, que es el pasaje donde se dice esta profecía. Isaías capítulo 9, por favor. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues ahí llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este pasaje está hablando de la luz del evangelio, de la luz que Jesús iba a proyectar y proyectó. En él estaba la luz, y la luz, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí comienza la luz. Miren un detalle que yo quiero que no lo dejen pasar desapercibido. Ustedes tienen que recordar que el evangelio viene ahora a toda la humanidad. A diferencia de la ley de Moisés, que fue para un pueblo específico, para un pueblo puntualmente dicho, para el pueblo de Israel, el evangelio ahora viene para toda la humanidad. Y un detalle interesante, ahí en Galilea vivía mucho gentil, hermano. Era una de las zonas donde los judíos habían hecho más laxos, menos restrictivos para que llegaran a vivir, a asentarse gentiles, comercializaban muchos con los gentiles. Judá, allá en Judea,
era más, un poco más complicado, que sí habían gentiles en Judea, pero era un poco más complicado porque ahí estaba el centro ceremonial de la adoración judía, pero en el norte, en Galilea, había muchos gentiles, una población dividida entre judíos y gentiles. Obviamente el maestro, con el evangelio de la salvación que él viene a predicar, él sabe que ahí es terreno fértil para que el evangelio vaya tanto a judíos como a gentiles. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Regresamos al verso 17. Mateo 4:17. Vamos a mirar el mensaje de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Acaso no es el mismo mensaje de hoy? La invitación al arrepentimiento a la gente, con la única diferencia que el reino de los cielos hoy no se ha acercado. El reino de los cielos ya está establecido. Pero cuando Jesús comienza a decir esas palabras, él, si se acuerdan, traigamos a la memoria el capítulo 2, verso 44, perdón, de Daniel, cuando dice que en tiempos de estos reyes, el Dios del cielo vendrá un reino que destruirá, desmenuzará a estos reinos, y este reino va a estar para siempre. Este reino va a ser establecido en la tierra y va a ser un reino universal. Esto es lo que vino a predicar nuestro Señor Jesucristo. Predicar da la idea de un heraldo que habla palabras del rey. Pero en este caso maravilloso, no es un heraldo cualquiera el que está hablando estas palabras. Es el mismo rey que está hablando: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué se necesita, hermanos? En primer lugar, para acercarse a Dios. Dice la escritura que Jesús estaba diciendo: arrepentíos. ¿Saben que mucha gente se acerca a Dios? Es más, hermanos, mucha gente se hacen cristianos, pero no se han arrepentido. Fíjese que para ser bautizado, el requisito es arrepentirse. Porque si una persona se bautiza sin estar arrepentido, no ha entendido la magnitud de cambiar la mentalidad. Jesús vino a cambiar la mente de las personas. Todo el concepto, toda la idea, todo el bagaje de pecado, ideas preconcebidas que tenemos los seres humanos en nuestras mentes, antes de acercarnos al reino de los cielos, necesitamos obligatoriamente arrepentirnos. A veces este paso en el plan de salvación se toca de manera muy superficial, muy sutil, muy por encima. Por eso usted puede ver que hay personas que se bautizan y al tiempo se van desanimados, no encontraron lo que estaban buscando, abandonaron la fe. Si regresamos un poco atrás, existe la posibilidad de que no hayan entendido que arrepentirse es cambiar de mentalidad, que arrepentirse es cambiar de camino, que arrepentirse es cambiar de dirección, que arrepentirse es ir por otro sendero, por otros derroteros, por otros lugares. Jesús habla claramente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quisiera hablar un poquito acá, extenderme un poco más que en otras partes, porque esta es una de las cosas que nos interesa a nosotros estar bien sabidos. ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Verdad? Aquí hay muchas ideas milenialistas, premilenialistas. Por cuestión de tiempo no lo vamos a tocar. Ojalá alguien de este grupo pudiera tocarlo en algún momento, que dicen que va a venir Jesús más adelante y va a venir a reinar y va a traer su reino, y durante 1000 años Jesús va a reinar aquí en la tierra, y un solo relajo. Pero miren la simpleza de la palabra de Jesús para entender esto. ¿Qué dice del reino de los cielos?
está lejos. Cuando Jesús dijo esto pasó ya hace 2000 años. ¿Y qué dijo Jesús en ese tiempo del reino de los cielos? Está lejos, dijo. Está mediano. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino que Jesús está predicando es un reino que ya está cerca. Se ha acercado. Él anda promoviendo un reino, proclamando un reino que estaba a la vuelta de la esquina. Con esa palabra, se ha acercado. Cualquier idea milenialista o premilenialista se tira por el suelo, porque entendemos que el reino al que Jesús está haciendo referencia es la iglesia. Jesús está hablando aquí de la iglesia. El primer predicador que habló sobre la iglesia fue Jesús, su fundador, su cabeza, su dueño. Él dejó todas las bases establecidas para que los que nos hiciésemos miembros, ciudadanos de ese reino, supiésemos que él estaba hablando de la iglesia. La palabra reino de los cielos, iglesia, el reino de Dios, son palabras sinónimas. Vamos a leer algunos versículos sobre este reino de los cielos. Mateo 16, 18, por favor. Mateo 16, 18. Vamos a leerlo, por favor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el reino que Jesús está predicando en Mateo capítulo 4. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículo número 3. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Leemos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Notan cómo la Biblia es una cadena, el Nuevo Testamento, que los eslabones van embonando perfectamente sin ninguna distracción y sin nada que pueda contradecir su mensaje central? Dado que Jesús está promoviendo, promulgando, predicando, el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino es su iglesia. Ese reino se establece el día de Pentecostés con los primeros como 3,000 conversos allá en la ciudad de Jerusalén. Ahí el reino de los cielos se establece en esta tierra. El reino de los cielos ya existía, hermanos, para que sepan. No existía físicamente, pero existía en la mente de Dios. Como plan eterno de Dios, el reino de los cielos ha existido. Este reino está planificado desde antes de la fundación del mundo. Este reino está en la mente de Dios desde tiempos inmemoriales. Este reino está ahí profetizado en el Antiguo Testamento. Viene Jesús a establecer este reino y en Hechos capítulo 2 se establece este reino. Efesios 2:17, por favor. Efesios capítulo 2, verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca. Está hablando de Jesús, que Jesús vino a anunciar las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Recuerdan ustedes? Judíos y gentiles. Allá en Galilea habitaban judíos y gentiles. Ahí mismo el verso 17 del capítulo 2 de Efesios, el verso 14, perdón. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Si usted tiene tiempo, lea todo el capítulo 2 de la carta a los Efesios con mucho cuidado. Y va a hablar de los ciudadanos que componen este reino, judíos y gentiles. Aquella ley divisoria entre el Antiguo Testamento que negaba la entrada a los que no eran de ascendencia judía, aquella dos pueblos, judíos y gentiles. Ahora este reino va a estar compuesto de todas las personas que van a ser parte de este reino. Hechos 2:47, por favor, usted ya conoce ese texto, pero nos ayuda mucho a esto que estamos hablando. Hechos capítulo 2, verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Qué hay o qué tienen las personas que se hacen miembros del reino de los cielos? Salvación. Esto es maravilloso, hermano. Usted y yo no merecemos ser parte del reino de Dios. Dios debiese de tener otro tipo de gente humanamente calificada para ser parte de ese reino. Dios debería de haber buscado a personas mejores que nosotros. No tenemos ningún privilegio, ningún derecho, nada humanamente que nos capacite para ser parte de este reino. Y aún así, qué maravilloso que nosotros, personas imperfectas, gente con muchos problemas, gente con muchas cosas que tenemos que ir quitando de nuestras vidas, tenemos el privilegio de ser parte del reino de los cielos. Yo no sé si usted cada día se levanta y dice, qué privilegio tengo de ser cristiano. Qué privilegio tengo de ser parte de la iglesia del Señor. Y no porque yo sea una persona que tenga ciertos estándares de calificación humana. No. Sino porque aún como soy, aún como es usted, aún como somos nosotros, el amor de Dios nos ha alcanzado para ser parte de ese reino que en la antigüedad muchos quisieron ser parte de ese reino. Lo esperaban ansioso, lo deseaban. Muchos profetas de la antigüedad dijeron, ¿cuándo se establecerá el reino? Estoy esperando que se establezca ese reino. Pero no fue para ellos. Fue para usted, fue para mí. Y por esa razón, mis amados hermanos, debemos de meditar cada día lo afortunado y bendecido que somos por ser parte del reino de los cielos. Solo quiero recordarles el precio que se pagó por ser miembro, por esta ciudadanía de la que hoy nosotros gozamos. Hechos 20, 28, por favor, y 29. Hechos capítulo 20. Vamos a leer el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Queridos hermanos, ¿sabe el costo que se pagó? Yo sé que lo sabe, estoy siendo obvio, una pregunta retórica, estoy siendo retórico. El costo que se pagó para que nosotros fuésemos parte del reino de los cielos. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cada que usted trate o vea o se desanime o quiera ver el reino de Dios, la iglesia del Señor, como cualquier cosa, recuerde el precio que se pagó. Sangre brotó del cuerpo de nuestro Señor, de sus espaldas, de su cabeza, de su cara, de su nariz,
de su boca, de sus manos, de sus pies, de su costado, sangre fue derramada. Por eso entendamos, queridos hermanos, el gran privilegio que tenemos, pero también la gran responsabilidad de poner en alto el reino de los cielos. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es un lugar donde la gente llega a jugar con la fe y a ser a veces fieles, a veces no fieles. A veces estar bien y a veces estar mal. A veces estar asistiendo, a veces no estar asistiendo. A veces cumplir con mis responsabilidades espirituales y a veces no. Hermanos queridos, ser parte del reino de los cielos tiene dos connotaciones, una de bendición y una de responsabilidad. Haga usted aplicaciones para usted como cristiano. ¿Qué tanto valor le da usted al reino de los cielos? ¿En qué lugar está la iglesia, el Señor, Jesús? Cuando hablamos de Dios y la iglesia es un binomio perfecto, hermano. No podemos separar a la iglesia de Jesús. Cuando nosotros decimos qué valor le damos a la iglesia, es el valor que le estamos dando a Dios. Y cuando nosotros decimos qué valor le estamos dando a Dios, es el valor que le estamos dando a la iglesia. Es una comunión inseparable entre Cristo y su iglesia. Y pregunto, ¿el reino de los cielos para usted qué representa? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor le da usted? ¿Qué valor le está dando? ¿Usted cumple con sus responsabilidades de ciudadano del reino de los cielos independientemente de las cosas que nos estén pasando? Yo soy ciudadano del reino de los cielos y como ciudadano del reino de los cielos siempre estoy laburando, trabajando, haciendo lo que me toca para que este reino de los cielos tenga la pureza, la firmeza, el esplendor que el reino de los cielos debe de tener. Soy un ciudadano ejemplar del reino de los cielos. Soy un ciudadano que cumple con el compromiso que hizo con el rey que dirige este reino de los cielos. Son preguntas de reflexión para cada uno de nosotros, porque he conocido montones de hermanos que la iglesia para ellos es cualquier cosa, que el reino de los cielos no es de vital importancia y no ocupa un alto cargo de cosas primordiales en su vida. No lo ponen donde deben de ponerlo. Después de esto regresamos a Mateo por cuestión de tiempo y vamos a mirar que lo que sigue en la parte que estamos viendo de la segunda parte del capítulo 4 es que Jesús llama a sus primeros 4 apóstoles. Pregunta para ustedes. ¿Cuántos apóstoles tuvo Jesús? ¿12? ¿13? ¿14? Jesús tuvo en distintas etapas de su vida, llegó a tener 12 apóstoles. Luego tuvo 11 en un periodo corto de tiempo, como de 40 días, tuvo 11 apóstoles. Luego volvió a tener 12 y luego llegó a tener 13. Pero si los contamos todos, llegó a tener 14 apóstoles, ¿verdad? Pero en distintas etapas. Tuvo 12, Judas y ahorca, quedan 11. El sustituto de Judas otra vez son 12. Y el apóstol Pablo son 13, más Judas que ya estaba muerto son 14. Es decir, en distintos momentos tuvo 11, 12, 13 y 14. En este momento, Jesús comienza a llamar a sus apóstoles y dice el versículo 18 al 22 de Mateo capítulo 4, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron.
Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Aquí nosotros vemos, queridos hermanos, los primeros 4 apóstoles. No hay mucha información, es una información muy superficial, muy por encima del llamado de Jesús a sus 4 primeros apóstoles. Después se van dando casos de que los apóstoles comienzan a tomar una relevancia un tanto mayor. Aquí solo se nos narra algunos detalles. En primer lugar, que los apóstoles, estos 4 apóstoles eran pescadores, eran gente dedicada al mar, se dedicaban al negocio de la pesca, ¿verdad? Allá en el lago de Tiberíades, porque pues ahí era el lugar donde la gente iba a pescar. Y ahí estos 4 hombres estaban ocupados en sus labores, no eran personas ociosas, no eran personas que no tenían nada que hacer y que estaban sentados, y pasó Jesús y él les dijo, vamos, y ellos dijeron, bueno, pues dado que no estamos haciendo nada, vamos a ir a echar la vuelta con Jesús, vamos a ver qué nos sale en el camino. No, hermanos, estos hombres eran hombres muy ocupados, eran hombres dedicados a su trabajo, eran personas que estaban ahí arreglando sus redes para tenerlas listas para ir a pescar. Un detalle que me llama la atención y que usted debe de saber es que los apóstoles no eran gente especial, no era gente supernatural o gente con características espirituales, morales, sociales, económicas de un nivel superior. Eran personas comunes. Posiblemente, como Jesús conoce el corazón de las personas, Él es Dios, sabía que ellos eran personas temerosas de Dios, pero con profundas carencias de carácter y con profundas carencias de personalidad. Jesús comienza a tomar estos hombres y los toma bien romos, a grosso modo, y tiene que irlos perfeccionando a tal extremo que Jesús muere y todavía ellos no se han perfeccionado. Eran personas comunes y corrientes que en las manos de Jesús ahora comienzan un proceso de transformación. Es lo mismo, mis queridos hermanos, lo que debe de pasar con nosotros. Llegamos a Cristo, nos convertimos en Cristo y ahora comenzamos un proceso de madurez, de transformación, de mejoría, de cambio, de querer superar las cosas que tenemos en nuestras vidas, de ir poniéndonos en las manos del Señor para que Él nos vaya moldeando. Y es lo hermoso de esto. Este Juan tenía un carácter muy agresivo. Dice la escritura que él todo lo quería resolver a la fuerza, quería que cayera fuego en las ciudades donde no aceptaban a Jesús, y era un hombre maestro, más que caiga fuego, y eran boanerges, dice la escritura, ¿verdad? Y lo miran después escribiendo primera, segunda, tercera de Juan, donde se transforma en un hombre amoroso, el apóstol del amor, que siempre está hablando del amor, porque el que llega a manos de Jesús, mis amados hermanos, por ley lógica, necesita ser transformado. No hay muchos detalles que nos diga aquí de estos hombres. Hay algunos pequeños detalles que nos dice que quiero verlo con ustedes para hacer aplicaciones a nosotros. En primer lugar, dice el versículo 18, que estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Dice el verso 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Les cambia el trabajo. Van a seguir siendo pescadores, pero ahora van a pescar hombres. Es una manera poética de decir, van a ir a predicar el evangelio. Son los que van a ir a anunciar a las personas. Son los que van a ir a pescar almas para que vengan a este reino de los cielos. Y hasta el día de hoy,
los apóstoles siguen pescando almas, porque la iglesia estaba fundamentada en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles ya murieron, pero estos hombres todavía siguen pescando almas. Hechos 2 dice que los hermanos permanecían en el partimiento del pan, en las oraciones y en la doctrina de los apóstoles. Otro detalle que nos dice el Evangelio de Juan es que dice el verso 20, entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. También los otros dos apóstoles que los llamó, dice el verso 22, ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Hermanos, Jesús les llama. ¿Cuánto tiempo pasó para que ellos le siguieran? Al instante, ¿verdad? No necesitamos meditar mucho en la etimología de la palabra al instante la idea del instante. Ya, Jesús les llamó, pusieron las redes, bajaron de la barca, le dijeron al padre, papá, me llama Jesús, voy con Jesús. ¿Qué aplicaciones podemos hacer para nosotros, mis amados hermanos? ¿Qué podemos hacer aplicaciones de nosotros? Cuando Jesús nos llama, y no nos va a llamar como a los apóstoles directamente, nos llama por medio de su palabra. ¿Cuánto tiempo transcurre entre que Jesús le llama y usted va al llamado de Jesús? Yo no sé qué está pasando con la sociedad en la que vivimos. Y voy a hablar de mí. Y creo que muchos de ustedes que fueron jóvenes hace 20, 30 años o niños, recordarán que cuántas veces nos tenían que llamar nuestros padres a nosotros. ¿Recuerdan ustedes? A los que somos ya no jovencitos ni niños, recuerdo que nuestros padres nos tenían que llamar una sola vez. Hoy yo llamo a mis hijos y están cerca, les llamo una, les llamo otra, y hasta que les pregunto, hijos, hijas, ¿me escuchan? Sí, papá, y como que están sordos. A veces eso pasa, hermanos, con nosotros como cristianos. Nos llama Dios. ¿No escuchamos? Sí, escuchamos. Pero después, más adelante, en otra pasadita, es en Nicaragua, ¿verdad? Cuando alguien llega a vender algo, ¿verdad? Como que Jesús anda vendiendo algo. Sí, hermano. En otra pasadita, después, sí, yo quiero servir a Dios, yo quiero ser fiel a la iglesia, yo quiero integrarme, pero más adelante, hermanos, Señor, despuesito, dame un tiempo, ahorita mientras me ubico, mientras me controlo, voy a seguir remendando mis redes, me faltan algunas cosas que hacer. ¿Qué te parece, Señor, si te pasas la otra semana mientras ya dejamos aquí todo bien arreglado en la barca, la pesca, las redes, el mar, mi papá, buscamos otra gente que nos sustituya y date una pasada más adelante, Señor. Y después, en la otra semana te vamos a seguir. Me encanta cuando estos hombres, sin cuestionar a Jesús, sin preguntarle a Jesús, Jesús les llama y ellos al instante, inmediatamente, siguen a Jesús. Ese es el espíritu, esa es la disposición que debemos de tener nosotros, los hijos de Dios. Hermanos, se me acabó el tiempo y me falta un detalle del capítulo 4. No sé si puedo tomarme unos 5 o 7 minutos o yo no sé, porque soy muy respetuoso del tiempo. El capítulo 4 dice verso 23 en adelante, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias
los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Aquí ya se mira el ministerio de Jesús en plena acción, curando enfermos, sanando afligidos, ayudando a la gente. Jesús era un predicador que ayudaba a la gente. No era al revés. No era un sanador que predicaba. Era un predicador que ayudaba a la gente. Y muchas de estas cosas que hizo Jesús, de estos milagros que hizo Jesús, fueron para confirmar y demostrar su deidad. Un pequeño detalle que nada más quiero compartir de todo esto por el tiempo, mis amados hermanos. Y es que dice el versículo 24 que por diversas enfermedades, tormentos y los endemoniados. Antes de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, los demonios tenían autorización permitida por Dios para meterse en la gente. Con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, los demonios pierden esa prerrogativa. Dos pasajes rápidamente para esto. Zacarías capítulo 13, versículo 1. Zacarías capítulo 13, versículo 1. Leemos. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Verso 2. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordadas. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Este pasaje de Zacarías es un pasaje profético que habla del sacrificio de Cristo. Ese manantial abierto es el cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario. Y dice que como consecuencia del sacrificio de Cristo, los espíritus inmundos iban a ser cortados de la tierra. Ya no iban a meterse en las personas como lo hacían antes de la muerte de Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 15, por favor. Colosenses capítulo 2, verso 15. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estos principados, estas potestades son las huestes espirituales de maldad, Satanás y sus demonios, que Cristo Jesús los exhibió en la cruz del Calvario, los despojó en la cruz del Calvario y le quitó la autorización de poder ahora afectar a las personas. Hoy Satanás trabaja por medio de las tentaciones, por medio del pecado, por medio de hacer que la concupiscencia dé a luz el pecado, pero ya no trabaja de manera directa. Lamento no tener el tiempo para seguir ahondando sobre esto porque es muy interesante sobre esto, hermanos, pero bueno, el tiempo vuela y es lo que hay. Y la última parte dice que mucha gente le seguía con distintos propósitos, por curiosidad algunos, por interés otros, por gratitud otros más, por ociosidad algunos más, otros por fe. Y concluiría yo preguntándonos, ¿por qué nosotros seguimos a Jesús? Ojalá que le sigamos porque Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, fue muy rápido, pero gracias. Que Dios les bendiga.